Queridos hermanos, hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios. Bienvenidos en esta noche al estudio. Le doy gracias a Dios que podemos hacerlo por medio de este medio. Permítame hacer una oración y de inmediato empezamos con nuestro estudio. Aquellos que tienen sus materiales, me imagino ya están listos con su Biblia. Yo sé que los que les gusta tener el celular, pues no importa, con que sepan y puedan recordar dónde está lo que estudiamos, mejor, ¿ok? Ahora, mis amados hermanos, permítanme hacer una oración y hoy empezamos con nuestro estudio. Señor, te doy gracias por esta noche que podemos estudiar tu palabra. Gracias por esta carta de los Efesios que nos muestra lo que es la iglesia y cómo en Cristo Jesús tenemos todo, Padre. Te tenemos a ti, tenemos el Espíritu Santo, todo, Padre. Gracias por lo bueno que eres y ábrenos los ojos para poder entender y poder vivir por medio de tu Espíritu Santo, por su poder en nuestras vidas diariamente, Señor. Te pido por la iglesia, por cada familia que hoy estamos estudiando, que podamos crecer juntos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, estamos ya en el versículo 14 del capítulo 1 de Efesios. Y aquellos de ustedes que tienen el libro del el folleto de estudio, sí, nos encontramos en el literal J, ¿ok? Donde dice, el Espíritu Santo habita en nosotros, la garantía de la promesa de Dios para nuestra liberación futura. Ahora, les voy a pedir que leamos juntos el versículo 14 de Efesios 1 y si es que ustedes desean acompañarme con la vista, miren lo que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, no voy a sacarme esto lejos, ¿no? Sino voy a ponerlo en contexto con lo que hemos estado estudiando antes. Y Pablo, en los primeros 3 capítulos de Efesios, nos habla acerca de la posición del creyente, la posición de hijos de Dios que tenemos, ¿sí? Nuestro estudio lo hemos titulado Ricos en Cristo y todo lo que tenemos en Él. Y aquí, en, eh, en estos primeros versículos, hemos visto varias cosas que Dios ya nos ha dado. Por ejemplo, nos bendijo en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Tenemos todo en Cristo Jesús. Se repite varias veces en Cristo Jesús. La razón por la cual Dios nos acepta es porque Él acepta a su Hijo amado y como estamos nosotros en Cristo, nos acepta como a su Hijo amado sin ninguna restricción. Ahora, todo esto pasó, la semana pasada vimos por qué, por haber creído al Evangelio. Miren lo que dice el versículo 13. En él también vosotros, y aquí cuando habla acerca de vosotros, ya dijimos que hablaba acerca de los gentiles, de nosotros. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio está tan claro aquí de ver que un hombre está separado de Dios, pero Dios siempre en su deseo ha querido que el hombre esté cerca de él y por eso le muestra la necesidad y le muestra también el amor de Dios, que es que Él mismo se hizo hombre para pagar por nuestros pecados y castigar el pecado nuestro en su Hijo. Y al hacer eso, darnos la libertad de la esclavitud para ser hijos de Él. Ahora, no solamente que Dios hizo eso para no ir nosotros más al infierno, sino que aquí en el versículo 14 dice, que el Espíritu Santo con el cual nos fue dado, con el cual fuimos sellados, puestos como sello de pertenencia a Dios, también es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y eso es lo que vamos a ver,
qué es el Espíritu Santo que nos dio a nosotros y cómo obra y actúa en el creyente. Lo que encontramos aquí y dice en nuestro estudio, Pablo dice que el Espíritu Santo no es, no es solo una marca, como el sello, ¿no? Que muestra que le pertenecemos a Dios, sino que Él es una garantía de que nuestra herencia es segura. La garantía es muy importante, ¿ok? La garantía siempre es buena cuando el que lo garantiza es digno de confianza. Si el que no el que le garantiza es así nomás, entonces tienes que estar preocupado. Pero el que lo garantiza es Dios mismo. Y Dios nunca cambia su palabra, Él no se hace para atrás cuando las circunstancias están adversas, Él siempre es constante, Él es infinito en poder, en sabiduría, y lo que ha hecho es demostrarnos la garantía de que todo lo que Él ha prometido lo va a hacer y nos da una primera parte para que podamos disfrutar todo lo que es nuestro y es del Espíritu Santo. Entonces, dice aquí, usualmente cuando alguien va a comprar algo que es muy caro y no se tiene el dinero suficiente, se deja un depósito para demostrarle al vendedor que realmente se va a comprar el artículo. Después que el artículo se aparta hasta que se le obtiene el resto del dinero. Aunque Jesús ya pagó el precio completo por nuestros pecados, todavía nosotros estamos viviendo en un mundo caído, con cuerpos malditos y todavía la plenitud de nuestra herencia no se ha obtenido. Nos enfermamos, somos propensos a morir. ¿Sí? Cada ser humano, la prueba de que es pecador es que va a morir. ¿Sí? Entonces, nosotros, aunque hemos creído, hemos nacido de nuevo por haber creído en el Evangelio, posicionalmente somos de Dios y tenemos nuestra morada en los lugares celestiales, dice la Biblia, que somos ciudadanos de los cielos, ¿sí? Les voy a mostrar en Filipenses capítulo 3 y el versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, habla de la garantía que se ha sido dada, ¿sí? Literalmente lo que quiere decir arras, y esto ustedes pueden encontrar en el diccionario bíblico, que le animo a que si es que no tiene, que lo compre. Dice, lo que se daba como prenda o en señal de algún contrato. Las arras también es el primer abono dado como seguridad del pago de toda la deuda, ¿sí? El primer abono dado como seguridad del pago de toda la deuda. Y eso quiere decir que Dios, que nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo, con la vida de su propio Hijo, nos hizo de Él, aquí en esta tierra, aunque todavía tenemos la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, pero por lo que Cristo hizo Jesús, ya lo que Cristo hizo en la cruz, ya no somos más esclavos del pecado y ahora somos libres del pecado, pero todavía tenemos la presencia del pecado aquí en nuestras vidas. Y al darnos el Espíritu Santo, mm, muestra que todo lo demás Dios lo va a cumplir. Ahora, el Espíritu Santo es Dios mismo y el Espíritu Santo en la vida del creyente actúa para mostrar la vida de Jesucristo en nosotros. ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. ¿Ya? Voy a terminar de leer esta parte del estudio y luego de eso vamos a profundizar un poquito más en esto. Dice, Dios nos dio el Espíritu Santo como prueba de que cuando
seamos llevados al cielo lejos de esta tierra y de estos cuerpos recibiremos nuestra herencia completa. Posicionalmente ya nos ha sido dada nuestra herencia completa, pero mientras vivamos en este mundo caído y con cuerpos de pecado, no la experimentaremos por completo. Cuando seamos liberados de esta vida y estemos juntos con Él, empezaremos a experimentar nuestra herencia completamente. Cuando esto suceda, le daremos toda la honra y honor a Dios, porque entonces veremos claramente por primera vez cuán grande y poderoso, misericordioso y lleno de amor es Él en verdad. Ahora, esto es una parte, porque si cuando nosotros no vemos que es el mismo Espíritu Santo, el Dios mismo que mora en el creyente que ha nacido de nuevo, que le ha dado el Espíritu Santo, cuando no vemos esto y vemos simplemente que la vida cristiana se torna el vivir en nuestras fuerzas, entonces la vida cristiana es una miseria. Pero Pablo lo que estaba diciendo aquí en Efesios es que la garantía, las arras, no solamente actúan como para separar algo, sino que nos muestra que se nos ha dado todo ya en Él, porque al tener al Espíritu Santo, al tener a Dios, tenemos todo para vivir aquí en esta tierra. Por ejemplo, miren ustedes conmigo lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3, ¿sí? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí? A la vida tiene que ver con nuestro nacimiento de muertos espiritualmente a vivos espiritualmente para Dios. Y la piedad tiene que ver con el reflejo de Dios en nuestras vidas y tiene que ver exactamente con cómo caminamos aquí en esta tierra, dentro de un mundo caído, con cuerpos pecaminosos, con la herencia que todavía tenemos de Adán, la carne, pero la diferencia es que al ver la palabra de Dios por medio de lo que Él ha hecho a la luz del Espíritu Santo, nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo, hemos sido sepultados y resucitamos juntamente con Él para vivir aquí en esta tierra. Ahora, hay tres veces en el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra arras, ¿ok? Y quiero mostrarles. Pongan por favor una señal en Efesios capítulo 1 y vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios capítulo 1 y el versículo 22. Segunda a los Corintios capítulo 1 y el verso 22 dice lo siguiente. Mas yo invoco a Dios por testigos, el 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Otra vez, la garantía. Las tres veces que se menciona la palabra arras en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la garantía de que tenemos el Espíritu Santo, ¿ok? De que nos ha sido dado el Espíritu Santo. Miren también en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 5. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, ¿sí? Y habla acerca del servicio a Dios. Para poder vivir aquí en esta tierra es necesario el Espíritu Santo. Lejos de una vida dependiente en Él y que produzca el Espíritu Santo en nosotros de adorar a Dios, de servirle a Él, por el poder de Él, en base a la verdad, en base a la palabra, es imposible la vida cristiana. Y ese es el problema de la mayoría de nosotros los cristianos, que en lugar de confiar en Dios, estamos confiando en nosotros mismos y no en lo que ya nos ha sido dado. La iglesia es solamente posible por el poder de Él. ¿Sí? La vida de la iglesia es solamente posible, la comunión entre hermanos es solamente posible por lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es
el reflejo de Jesucristo en nosotros, el pensar el uno en el otro. El día domingo nosotros estudiamos la necesidad, o más bien dicho, cuando se aplica la disciplina, pero el mensaje más claro del día domingo era, nosotros estamos igual que los corintios y la única manera de vivir como Dios quiere es al depender en su Espíritu Santo. Es por eso que estudiar esto de Efesios nos ayuda mucho, pues que Dios abra nuestros ojos, nos ilumine para ver lo que está escrito, ¿no? Es solamente por el Espíritu Santo que podemos vivir. La otra mención está en Efesios 1:14, donde nosotros estamos estudiando, ¿sí? Ahora, em, miren nuevamente Efesios capítulo 1 y el versículo 14. Miren lo que dice. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ahora, esta palabra redención tiene que ver con haber pagado un precio, ¿sí? Con habernos comprado con un precio. Esto es muy importante. Lo que Dios hizo al darnos el Espíritu Santo, al darnos las arras del Espíritu Santo, que es la garantía, uno, siempre se refiere al Espíritu Santo. Dos, muestra que es firme, es seguro lo que Él está haciendo, lo garantiza. Y el Espíritu Santo también nos muestra que anticipa a todo lo que ya nos va a dar o lo que vamos a experimentar diariamente va a ser nuestra condición, el momento que nosotros ya no estemos aquí en esta tierra, sino estemos con el Señor en la gloria, ya con cuerpos glorificados, ¿ok? Lo que Primera Tesalonicenses capítulo 3, eh, em, Primera Tesalonicenses 4:13, perdón, en adelante habla acerca de la resurrección de nuestros cuerpos, ¿sí? Del arrebato. Ahora, si es que eso no pasa mientras estamos todavía aquí, que espero que sí pase, pero si no pasa, nuestra alma y nuestro espíritu ya están con el Señor en este momento y cuando moramos van directamente a la presencia del Señor, ¿ok? Ahora, en Efesios capítulo 1 y el versículo 14, nosotros vemos que las arras del Espíritu habla acerca de la garantía. Y esta garantía de la redención o la compra que Dios hizo para con nosotros tiene que ver con tres aspectos muy importantes. El primero tiene que ver con el aspecto de la salvación. Sí, y eso quiere decir que hemos sido redimidos. Y eso, si ve que utilizo hemos sido redimidos, es el tiempo pasado. Ahora, miren lo que dice Efesios capítulo 1 y el versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios nos ha comprado, nos ha hecho de Él. Con la vida de su Hijo Jesucristo, nos ha dado una posición ahora de hijos de Él. Y esto es un hecho completado, terminado, ya pasó, ¿ya? Entonces, el hecho de que se nos ha sido dado el Espíritu Santo muestra de que nuestra posición delante de Dios ya cambió. Ahora, en lugar de ser enemigos de Él, extranjeros, lejanos, ahora somos hijos. Sí, por ejemplo, miren ustedes, hermanos amados, conmigo lo que dice Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 23. Ponga una pausa en Efesios 1 y vamos a ver lo que dice Romanos 8. Romanos 8, desde el versículo 18 al 23, miren lo que dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Quién dijo esto? Pablo. Sí, y si usted lee la vida de Pablo en los Hechos,
le perseguían, le maltrataron, pasó muchísimas cosas, pero él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros que ha de manifestarse. Y esto para nosotros es tan claro, porque las aflicciones de este mundo, si usted prende las noticias, abre el periódico o ve en las redes sociales las noticias, se va a deprimir, ¿sí? Porque no hay nada bueno. Sí, no estoy diciendo que no vea las noticias. Estoy diciendo que cuando vea las noticias, más bien, recuerde esto, pero tengo por cierto, y eso es por seguro, nada me cambia lo que ya soy en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo me muestra, me enseña que lo que Dios ha hecho es seguro, es verdad, Él es todopoderoso, Él nos guarda. Acuérdense que no dice que no nos deja que tengamos enfermedades aquí en la tierra, más bien Dios, el Señor Jesucristo dijo que en este mundo tendréis de aflicción, pero un día vamos a estar sin estos cuerpos caídos, sino con cuerpos glorificados como los del Señor Jesucristo después de la resurrección, que donde no está la presencia del pecado, y ahí esa es nuestra esperanza. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hasta la creación sufre el día de hoy y espera un día cuando ya deje de sufrir, cuando ya los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un día va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta tierra va a pasar, ¿sí? Y mientras estemos aquí, nuestra esperanza no está en el mundo externo, no está en las circunstancias, no está en la salud, ¿sí? No está en una vacuna, no está en un gobierno. Si nosotros en el Ecuador estamos próximos a las elecciones para presidente y la preocupación de todos es que por quién va a votar, ¿sí? Sí, analice, vea, piense si es lo más correcto, va a favor de lo que dice la palabra de Dios, pero no ponga su esperanza en el gobierno. Su esperanza debe estar en Dios, así como nuestra esperanza no puede estar en la salud, nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Por eso él dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Si no pongas tu esperanza en las cosas de este mundo, ¿ya? Entonces, la primera cosa que Dios hizo al redimirnos, al comprarnos con un precio la sangre de su Hijo Jesucristo, fue que nos ha dado la salvación. Y eso pasó en la cruz y no cambia. ¿Sí? Y nosotros recibimos eso, lo que Dios nos dio cuando creímos en el Evangelio, Efesios 1:13. Ahora, otra cosa que esta garantía que ha sido dado las arras del Espíritu Santo hace el día de hoy es que la redención utiliza para nuestra santificación aquí en esta tierra. ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso del cristiano de niño espiritual a maduro espiritual, a firme, a alguien que confía, que camina en el espíritu, a un creyente que anda en la carne como niño, a un creyente que camina y depende en el Espíritu Santo, que ve las cosas como Dios las ve. Los días domingos estamos estudiando apasionante lo de Primera a los Corintios, de sabios en Cristo. Sí, y vemos cómo los corintios estaban caminando como necios, como niños en Cristo, les dice Pablo en 1 Corintios 3. Pero el proceso de santificación es cada día más Él en nosotros y menos nosotros
controlando nuestras vidas, sino controlando Dios a través del Espíritu, por fe, nosotros confiando en Él, descansando en la verdad, viviendo la vida con la esperanza, no en este mundo, sino en Dios. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, podríamos poner ese redimidos como que es un proceso diario, minuto a minuto, en el cual estamos aprendiendo de Dios cuando vemos las cosas por fe, en el cual el Espíritu Santo tiene la tarea de que nosotros ahorita, de irnos redimiendo, de que nosotros estamos siendo redimidos. Y eso tiene que ver con la condición en la cual vivimos. La salvación está completado. Es nuestra posición segura en Cristo. Nadie la puede tocar porque depende no en nosotros, sino depende en Jesucristo, y Dios es todopoderoso y nadie puede quitar lo que Él ya ha hecho. El Espíritu Santo hoy día actúa en nuestras vidas al hacernos crecer en la gracia de Dios para que aprendamos de Él, y ese es un proceso diario el cual el Espíritu Santo está trabajando hoy. Miren aquí mismo en Romanos capítulo 8 y los versículos del 1 al 4, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que caminan, se comportan, viven aquí en condición. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, sí, era imposible por la carne, nosotros no podíamos cumplir la ley, ni el hombre puede, por eso solamente Jesucristo lo hizo. Dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en la cruz. Usted y yo morimos juntamente con Cristo. Ahí fuimos libertados de la esclavitud del pecado, y ese diario aprender, diario vivir por fe en lo que ya nos pasó, tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo en mostrarnos la cruz, en mostrarnos lo que somos en Cristo Jesús, que ya hemos muerto al pecado, pero también hemos resucitado. Y ahora es la vida resucitada de Jesucristo que produce el Espíritu Santo en una persona que cree, que descansa en la verdad, que camina por fe. Entonces, el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y otra vez la palabra andamos tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra condición aquí en esta tierra. Esto es lo que Dios está haciendo diariamente por el Espíritu Santo en nuestras vidas. A nadie de nosotros nos gusta que nos llamen la atención, y peor en algo que está correcto, ¿sí? O te humillas, hermano, o me humillo, o voy a seguir peleando con otras personas y conmigo mismo y con el Señor. Porque ese es el problema de andar en la carne. Estamos peleando con Dios. Y al hacer eso, afectamos a nuestro alrededor. La redención que Dios nos dio por el Espíritu Santo trabaja hoy en día en nuestras vidas al mostrarnos que lo que Dios ya ha hecho, y de decirnos, oye, mira al Señor, camina en dependencia de Él, ve las cosas a la luz de la verdad, no de tu imaginación, no de tu especulación. Si vas a vivir en base a la especulación, hermano, hermana amada, vas a estar miserable y vas a estar con problemas de salud. No digo simplemente algo físico, sino maquinando, pensando en especulaciones lejanas a la verdad, las cuales no nos sirven para vivir la vida cristiana. Es solamente posible vivir la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo, y por eso Él está haciendo esto en nosotros, estamos siendo redimidos por Él.
estamos siendo salvados, si podemos decir, de depender más en la carne y depender, de depender en la carne y ahora depender en el espíritu, es lo que Dios está haciendo. Nos está como desligando de todo lo que no es ya nuestro, ¿sí? El mundo, la carne, Satanás, una mentalidad mundana, lejana a Dios, que no se ve no ve las cosas a la luz de la verdad. Entonces, nos ha salvado, posición, estamos siendo salvados o redimidos por el Espíritu Santo que nos muestra la verdad, que es el único maestro, pero también en la glorificación, que es la tercera parte de la salvación, o estamos nosotros o seremos nosotros redimidos completamente y nuestra posición y nuestra condición serán la misma, ¿sí? Tanto nuestro caminar como nuestra posición serán los mismos y eso es 100% dependiendo en el Señor, porque no tendremos ya la presencia más del pecado. Y miren lo que dice a la continuación de los versículos 18 al 23 de Romanos 8. Dice, me faltó leer unos versículos aquí, dice, voy a leer desde el 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando acerca del momento cuando ya no va a haber más la presencia del pecado en nuestras vidas y tendremos cuerpos glorificados y tanto nuestra posición de hijos de Dios como nuestra condición como caminamos será pareja. Hoy en día estamos aprendiendo por el poder del Espíritu Santo a caminar menos en la carne y caminar más en dependencia del Señor en el Espíritu. Pero en ese tiempo, todo el futuro, 100% del tiempo estaremos andando en el Espíritu. Qué esperanza tan grande, qué glorioso. Ahora, no se ponga y diga, dice, pero eso un día y aquí la tierra es otra cosa. Un querido hermano quichua decía, qué lindo que está eso, dice, pero en la realidad aquí está bien difícil. ¿Por qué? Porque caminamos viendo a la carne y no al Espíritu Santo, que es la garantía, el inicio, la primera parte de todo lo que tenemos. Al ver así la vida por el Espíritu Santo, aquí la vida es un cielo, es maravilloso. Pero cuando desviamos nuestra mirada, cuando por un segundo, en lugar de confiar en el Señor, estamos confiando en nosotros mismos, ¡chum!, nos hundimos. Sí, nos desesperamos. Recuerdan lo que pasó con Pedro cuando caminaba sobre las aguas, cuando miraba al Señor Jesucristo, caminaba sobre las aguas, pero vio la tormenta y ¡flup!, se hundió. ¿Y qué le dijo el Señor? Seguida le agarró, que le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? Sí, hermanos amados, el Espíritu Santo que nos ha sido dado tiene que ver con la esperanza grande que tenemos de que todo lo que Dios ha prometido es ya nuestro y hoy día tenemos el Espíritu Santo para mostrarnos eso aquí, un adelanto de cómo será nuestra vida para la eternidad. ¿Sí? Solo Dios, el Hijo, ha pagado por todo. El Espíritu Santo nos ha dado todo. O sea, digo, solo Dios ha hecho todo lo completo. Y aquí en esta tierra, solo una persona que camina en dependencia del Espíritu Santo refleja la vida de Jesucristo. Lo que la gente quiere realmente y lo que la gente necesita es a Cristo. No mi palabrería, no mi humana sabiduría que no vale para nada, sino la vida de Cristo en nosotros y por eso se nos fue dado el Espíritu Santo, la redención.
¿Ok? Entonces, leo finalmente la última parte de la lección y dice, de esta primera lección de capítulo, la primera lección de este capítulo del estudio, ¿ok? Dice, Dios nos dio el Espíritu Santo como prueba de que cuando seamos llevados al cielo, lejos de esta tierra y de estos cuerpos, recibiremos nuestra herencia completa. Posicionalmente, ya nos ha sido dada nuestra herencia completa, pero mientras vivamos en este mundo caído, en cuerpos de pecado, no la experimentaremos por completo. Acuérdense, estamos siendo redimidos, es decir, estamos creciendo, es un proceso de aprendizaje, de depender más en Él y menos de nosotros mismos, menos en el hombre viejo, en la carne, porque el hombre viejo ha sido ya crucificado, ¿sí? Y ahora nosotros hemos sido puestos en Cristo Jesús. Cuando esto suceda, le daremos toda la honra y honor a Dios, 100% del tiempo, no a veces, ¿sí? Hasta el día que muramos aquí en esta tierra, el Señor nos lleve, vamos a pecar. ¿Sí? Pero la obra del Espíritu Santo aquí por la cruz es y tiene que ver con que dependamos cada vez más en Él, ¿sí? Y menos en nosotros mismos. Donde ni siquiera estemos en un punto de pensar en nosotros mismos, sino en Él. Si Él lo dijo, está bien, me voy por ahí, por la dirección del Señor, no por una incertidumbre mía, ¿ok? Ahora, dice, cuando esto suceda, le daremos toda la honra y honor a Dios, porque entonces veremos claramente por primera vez cuán grande y poderoso, misericordioso y lleno de amor es Él en verdad. Y por el Espíritu Santo nosotros ya podemos ver un inicio de todo eso aquí en esta tierra. Es así, al ver de esa manera, al ver por el Espíritu Santo, por las primicias que nos ha sido dado, el Espíritu Santo, la garantía, las arras de nuestra salvación, que es del Espíritu Santo, que Dios es fiel, siempre, todo el tiempo, y mejor descansar en Él. Por eso fue dado esto a la iglesia, porque es la iglesia que hoy día Dios utiliza para compartir al mundo la necesidad de Cristo Jesús y mostrarle lo que Cristo ya hizo. ¿Ok? Mis amados hermanos, un saludo grande. Seguimos con los estudios en línea, tanto los miércoles, los viernes con video viernes, los domingos que estamos estudiando Sabios en Cristo. Y hermanos amados, si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, no duden en escribirnos y compartir estas publicaciones. Si usted no se ha suscrito en el canal de YouTube, hágalo para que pueda recibir las notificaciones de cuando estamos al aire nuevamente. Un saludo, hermanos. Chao.